Bueno, pues ya estamos aquí. ¿Comenzamos? Perfecto, Martín. Cuéntanos un poquito quién es Martín Poblete. Bueno, Martín Poblet es una persona que estudió una carrera de Derecho en la Universidad Internacional de Cataluña y tuve la suerte de poder comenzar a trabajar en un despacho con 18 años, en aquel entonces se llamaba Centro de Estudios Legales, CEL, donde tuve la suerte de poder aprender de grandes profesionales en diferentes ámbitos del derecho. Comencé en Derecho Penal, lo típico de las películas que tú ves, era tal cual, desde delitos de tráfico, peleas, asesinatos, algo que me llamó mucho la atención, pero no era lo que al final y al cabo me apasionaba. Luego roté a la parte de Derecho Financiero y Fiscal, donde aprendí muchísimo conocimientos que ahora en la actualidad con las empresas y los negocios me han servido mucho, y acabé rotando al final en el Derecho Mercantil, que es donde acabé especializándome. Después de acabar la carrera de Derecho, hice dos másters, uno el acceso a la abogacía y el segundo uno de M&A, que es de temas de fusiones y adquisiciones de empresas, muy especializado en tema mercantil, empresarial y societario. Cuéntanos un poquito cómo comenzó tu andadura en el mundo de las inversiones. Yo mientras trabajaba y estudiaba me llamaba mucho la atención la bolsa, el mercado de valores, oía lo que era Warren Buffett y empecé a investigar. Y yo siempre me acordaré de cómo comencé con mi primera inversión. Escuché una noticia que decía, el IBEX 35 se encuentra en mínimos históricos. Y dije, ostras, yo creo que quizás es un buen momento ahora para comprar ese índice y apalancarme un poco a largo plazo, a medio y largo plazo. Y eso fue lo que hice. Saqué muy buenos resultados, porque obviamente la tendencia de los mercados de valores siempre es al alza. Entonces esa fue mi primera inversión y dije, vale, esto me gusta. Entonces ahí es cuando yo empecé a estudiar, a analizar mercados, estudiar sobre macroeconomía y economía en general. Y en el 2015, a finales, recuerdo que un amigo mío me dijo, oye Martín, ¿te has mirado lo de Bitcoin y las criptomonedas? Y yo para aquel entonces no sabía ni lo que era. Empecé a estudiar, a investigar y fue cuando yo comencé realmente con las criptomonedas, a finales del 2015, hasta el día de hoy. Las primeras operativas que llevaba yo en el tema de las inversiones eran más trading y scalping, operaciones muy a corto plazo. Pero ¿qué pasa con esto? Son operaciones que te requieren mucha atención y estar 24/7 enfocado en la gráfica. Algo que no me permitía poder concentrarme con mis otros quehaceres, que eran el trabajo y estudiar la carrera. Entonces cambié la modalidad de inversión y pasé más a una inversión a medio y largo plazo. Esta inversión es totalmente diferente. Esta inversión consiste más en valorar un proyecto, una empresa, estudiarla, saber quién hay detrás, quién es el equipo directivo que la dirige y cuáles son las proyecciones que pueden llegar a tener, ¿no? Obviamente en busca de una buena rentabilidad. Cuéntanos, ¿cómo surgió Holders Brothers? ¿Cuál fue el detonante para iniciar este proyecto? Pues todo comenzó con reuniones más informales con mis amigos en casa, comentando proyectos de criptomonedas, analizando el mercado, comentando, mira, he sacado una rentabilidad en este proyecto. Oye Martín, ¿por qué no me estudias este proyecto y me dices qué opinas tú? Y yo una vez les dije, sentados en mi casa, todos con una cerveza y un cigarro, les dije, oye, imaginaros estar en una oficina, todos con ordenadores y hacerlo esto un poco más profesional. Y así fue cuando comenzamos con Holders Brothers. Y yo recuerdo que cuando me venía la gente y me decía, amigos míos, oye Martín, si yo te doy 1000 euros, ¿me los podrías invertir en Bitcoin, en Ethereum o en otras criptomonedas? Y ahí fue yo cuando pensé, oye, tengo que hablar con un abogado porque todo esto lo tengo que hacer a través de una sociedad, no lo puedo hacer yo a través de una persona física. Y es aquí cuando yo me reúno con el abogado, que a día de hoy sigue siendo nuestro abogado de la empresa, y le comento, oye, mira, quiero poder asesorar a clientes que quiere comenzar con el mundo de las criptomonedas. Y él es cuando me monta Holders Brothers, la sociedad que es a día de hoy. Luego, a través de esto, surgen proyectos como el Plastics, donde me presentan al CEO, y yo obviamente estudio el proyecto, lo analizamos con todo mi equipo y damos el ok a captarle clientes, inversores para poder explotar o comenzar con este proyecto, ¿no? Obviamente al principio no esperaba tener los resultados que obtuvimos, creo recordar que en cosa de 2 semanas levantamos $500,000, algo que jamás yo podría pensar a día de hoy de poder haberlo hecho. Y entonces fue cuando nos empezaron a llegar muchos proyectos. Ahora mismo estamos muy invertidos en Plastics, en el proyecto de Xype, en Virtual Broker, también asesoramos otros proyectos y ahí es como comienza realmente lo que es Holders Brothers, el negocio en general. Hablando de criptomonedas e inversiones, ¿cómo ves el futuro de este mercado?
¿Y cuál crees que va a ser el papel de Holders and Brothers en él? Obviamente que yo creo que el futuro de las criptomonedas y el blockchain ha venido para quedarse. Esto es el futuro, es más, es decir, ya es el presente. Obviamente lo que nosotros queremos desde Holders and Brothers es poder asesorar a toda aquella persona que quiere empezar en esta nueva andadura, en este mundo de las criptomonedas, o ya sea en el mundo de la inversión, tanto ya sean proyectos criptos que quieren comenzar o como personas, clientes que quieren empezar a invertir en busca de una rentabilidad. Aquí sobre todo el papel más importante de Holders and Brothers es la personalización al cliente que tenemos, ¿no? El contacto directo que tenemos con el cliente. No nos comparamos con un gran banco ni un fondo de inversión, sino somos como una pequeña boutique donde el contacto lo tenemos directo con el cliente. Cada vez que él necesita información nosotros se la pasamos, hacemos reuniones semanales, mandamos informes de actualización de todo cómo funcionan los proyectos, etcétera, etcétera. Yo creo que este es el punto que a nosotros nos diferencia con el resto de fondos de inversiones y sobre todo porque somos los primeros que lo hacemos. ¿Cuáles serían los pasos a seguir si yo, por ejemplo, estuviese interesado en meterme pues, con vosotros en el mundo de las inversiones? Lo primero de todo sería tener una primera toma de contacto contigo, porque me gustaría conocer qué perfil tienes, qué riesgo quieres asumir en cuanto a la inversión se trata. De ahí nosotros te asesoraríamos en nuestra cartera de proyectos que tenemos, según el perfil que tú buscas, te aconsejaríamos un proyecto u otro. O directamente, si quieres ser un perfil mucho más conservador, directamente iríamos proyectos, pues inversiones en Bitcoin, en Ethereum o en proyectos más consolidados en vez de proyectos más iniciales como son las startups.